soldados del regimiento manchego, unidad antiguerrillera del ejército boliviano. Era el final de una larga aventura, dolorosa, desalentadora, en la que el guerrillero más famoso del siglo XX trató de trasladar el ejemplo de la revolución cubana. Pero Bolivia, sus campesinos, incluso su partido comunista, dieron la espalda al Che propiciando su fracaso. Hoy, estas tierras, que son el escenario del último combate de Che Guevara, siguen como él las vio, intactas y redentas. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En la madrugada del 8 de octubre, un campesino vino al puesto militar que teníamos en La Higuera a dar la información de que los había visto la noche anterior a los guerrilleros transitando en una de las quebradas de la región. Inmediatamente montamos una operación entonces de registro de esas quebradas. Eran dos quebradas que convergían. Y cuando comenzamos el registro chocamos ya con los guerrilleros porque, bueno, habíamos cerrado las salidas y ellos se dieron cuenta de eso y entablamos el combate. Un combate que duró aproximadamente unas 3 horas. En un momento de ese combate fue cuando el Che, acompañado de Willy, quiso salir, quiso escapar, digamos, del cerco que se les había tendido. Pero con tan mala suerte que salió justamente donde habíamos colocado nosotros, en previsión de estas cosas, habíamos colocado un grupo de soldados protegiendo, digamos, una de las probables salidas. De manera que cayeron prisioneros en ese momento. El Che ya estaba herido, había recibido una ráfaga de ametralladora en una de las fases del combate que le comprometió la pierna y un poco el brazo. Y entonces, en esas condiciones, fue capturado. Tras su detención, el Che es llevado a esta pequeña población llamada La Higuera y encerrado en la escuela. El día 9 a las 11 de la mañana, el coronel Centeno pide voluntarios para ajusticiar al Che y a su compañero boliviano Simón Cuba, conocido como Willy. El suboficial Mario Terán y el sargento Bernardino Huanca se toman sendos vasos de aguardiente y entran en la escuelita. Los cuerpos de los guerrilleros son trasladados al hospital de Valle Grande. Con ellos viajan 2 agentes de la CIA que coordinaban la lucha antiguerrillera boliviana. Según ellos, la decisión de ejecutar al Che fue transmitida a la presidencia de la República Boliviana por la Embajada Norteamericana en La Paz. Y estaba él caliente todavía, porque sus brazos todo lo movía, todo caliente. Entonces después ya lo hemos cambiado todo, le hemos sacado sus zapatos porque estaba costurado sobre de su pie con hilo de bolsa. Era hecho en su pie. Entonces le hemos sacado todo, tenía 3 pares de calcetines colocados en su pie. Le hemos sacado eso y lo hemos bañado, se han quedado sin zapatos, sin calcetines. Entonces lo hemos vuelto a vestir entre varios. Harta barba tenía, después le han hecho la barba, ha venido un peluquero y le ha hecho la barba. Le ha sacado toda su barba y ha quedado así ya. Todo le han hecho, el pelo también le han hecho. Porque era su melena grande y le han sacado la melena y quedaba corto su cabello. Después ya hemos dicho que era el Che, pero no sabíamos. Después la gente ha venido, sacaba pelos así con tijeras, se llevaba para el recuerdo, decían. Que pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son. El cuerpo del Che estuvo expuesto durante un día a la curiosidad de las gentes. El sargento Terán diría más tarde: el Che me parecía grande, muy grande. No me atrevía a disparar. Cálmate, me dijo. Simplemente vas a matar a un hombre. Yo
estaba en la Plaza de la Revolución en La Habana el día en que Fidel Castro anunció la muerte del Che. Aquel día se había invitado a todos los trabajadores, a todos los centros de trabajo a que se concentraran allí porque Fidel Castro iba a anunciar una gran noticia. Se presentía un poco lo que podía ser, pero en realidad nadie tenía idea. Estuvimos esperando varias horas, como había ocurrido muchas veces con los discursos de Fidel, y de pronto se apareció ya a medianoche, una noche cerrada, y ahí en medio de un silencio impresionante y después de una brevísima introducción para lo locuaz que él era, pues lanzó de repente aquella noticia que cayó como una bomba para todo el mundo. Inmediatamente la gente se separó en silencio, algunos llorando, y en aquella plaza donde se habían concentrado, calculo yo, casi 500.000 de personas, en pocos minutos todo el mundo se dispersó, no se oyó absolutamente nada más y cada cual se fue a su casa a meditar un poco aquella noticia que les había verdaderamente sobrecogido. Había nacido el mito, un mito adecuado para una década turbulenta. Aquella instantánea sobrecogedora del fotógrafo Korda fue la estampa de la protesta juvenil enarbolada en los 5 continentes. El mito era joven y ejemplar, romántico, generoso, valiente y bello. Había muerto con gloria. Además, no era un guerrero solamente, fue un intelectual que empuñó el fusil con inteligencia. Por eso el mito servía tanto para los desheredados del subdesarrollo como para los jóvenes iracundos de la sociedad del bienestar. Su imagen se blandía tanto frente a soldados de oscuros cascos como frente a los escudos ciudadanos de las policías democráticas. Fue el santo y seña del Mayo francés, el maestro de los jóvenes subversivos de Tucumán, el póster íntimo de la Complutense. Fue, en fin, ejemplo y bandera para toda una generación que hoy lo recuerda y se recuerda con nostalgia aquí en Europa, o no ha dejado de morirse allí, en los pueblos latinoamericanos que él quiso liberar. Cuando Ernesto Che Guevara es asesinado, yo tenía 21 años, estaba en la Universidad de Madrid y participaba activamente en la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid y participaba, como es lógico, en el movimiento estudiantil en la lucha contra la dictadura. El Che tuvo en nosotros una gran influencia psicológica. No hay que olvidar que es el momento en donde vivimos los precedentes de lo que más tarde será el Mayo francés del año 68 y donde además en España existe la peculiaridad de la lucha diaria y permanente contra la dictadura en la universidad. Nuestros compañeros eran detenidos, la policía entraba en nuestras facultades, la lucha contra la dictadura era muy fuerte. El Che era el hombre romántico, el revolucionario desinteresado, que influyó en la juventud española y en la juventud europea porque precisamente conectó con las aspiraciones profundas, con la psicología de los que en aquel momento éramos unos jóvenes que estábamos luchando por la democracia en nuestro país. En aquel momento, pues, que algunos estábamos, o muchos, estábamos dejando muchas cosas, nos llega el hecho de que una persona pues, es capaz de llegar, digamos, a lo que podría llamarse el poder, dejar esa parcela que él tiene y volver otra vez a empezar de alguna manera. Es un poco una imagen romántica que nos llega y que pues, nos estimula y nos ayuda, independientemente de que a lo mejor no estábamos de acuerdo con toda certeza en reproducir, digamos, el tipo de experiencia, el tipo de lucha, etc. Y aquí estamos en una lucha por la democracia, por las libertades, y en absoluto estamos por la vía de coger las armas o de hacer una resistencia de este tipo. Vengo cantando esta samba con redoble. Durante estos 20 años, la imagen del Che subió a los carteles con puntualidad cada vez que un grupo de gentes tenía algo que gritar. Al principio fue en todos los continentes. Con el tiempo fue reduciéndose a los movimientos latinoamericanos. Hoy se imprime solo en los aniversarios. En el occidente opulento, los hijos de aquella generación del Che hoy decoran sus dormitorios con Rambo o un mono sentado en el retrete, lo que demuestra que algo ha cambiado en el mundo, en este mundo, porque en el otro, en el tercero, aún siguen reclamando al Che. Los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores
En la iconografía de la Revolución cubana, hoy en día el Che comparte los despachos oficiales con Fidel. Sin embargo, en los barrios populares, como esta Habana vieja tan habitada de negritud, el Che gana. También Camilo Cienfuegos comparte los cuartos de estar con el guerrillero heroico, tal vez porque el Che y Camilo quedaron jóvenes en las estampas para la posteridad. Camilo y el Che suscitan una simpatía permanente en el pueblo cubano. Camilo porque al parecer era jovial y comilón, y el Che porque era como el hijo adoptivo de la revolución. Naturalmente Fidel sigue presidiendo, pero es otra cosa. Es el jefe supremo y el ejercicio de gobierno le ha ido alejando de la familiaridad. En nuestro viaje reciente a Cuba buscamos al Che por las casas y lo encontramos siempre. Sin embargo, nadie del gobierno estuvo dispuesto para hablarnos de él. Sus amigos sí, aquellos de Sierra Maestra o los que entonces fueron compañeros revolucionarios y hoy, desde Miami, trabajan para la contrarrevolución. Soy el que más relación tiene con el Che en México. Por otro, aunque nosotros empezamos a hablar de política, y yo vi que el Che era un hombre de ideas de izquierda, muy avanzada. Entonces coincidíamos nosotros en ideas políticas. Entonces en el campamento él fue muy útil porque era el que dirigía las cosas políticas en el campamento. Y aunque en aquella ocasión no se podía hablar de ideas avanzadas, nada más que se podía hablar de revolución, la palabra revolución nada más, revolución para tumbar a Batista. Pero era muy heterogénea la formación de los compañeros que iban a participar en el desembarco de Granma. Había gente de muy izquierda, y había gente que querían tumbar a Batista, y que estaban de acuerdo con las cosas que planteaba Fidel, pero no se podía hablar de socialismo. La palabra socialista la rechazaron totalmente. No aceptaban eso. Y comunistas, mucho menos. Además, yo diría que repudiaban el Partido Socialista Popular. La campaña del imperialismo, de la reacción, era tan grande contra los comunistas que muchos compañeros están influidos, aunque después aceptaron, poco a poco fueron aceptados el socialismo, pero allí en la sierra lo aceptaban. ¿Y el Che cómo andaba? El Che sí era un hombre de idea totalmente izquierdista. El Che era izquierdista desde el primer momento. ¿Cómo se portaba el Che en Sierra Maestra? ¿Era un guerrillero nato? ¿Era más teórico? ¿Cómo era? No, guerrillero nato. Era teórico cuando tenía que ser teórico. Guerrillero la mayoría de las veces. Y un jefe militar estupendo. O sea, no, además tenía una de sus características era predicar con el ejemplo. Una de las características propias del Che era sobreponerse a eso. El asma, a él, en aquellos momentos cuando le da se le quitaba, porque él caminaba igual que los demás. Había lugares donde no se podía pasar a caballo porque después se fueron cogiendo caballo en el camino para los heridos, para los que iban en malas condiciones. Él, porque él lo quiso tocar el asma, no le dio ningún ataque, pero se sobreponía sobre eso. Yo creo que Fidel propició la salida del Che de Cuba. Fidel desde la Sierra Maestra, estaba soñando con muchas cosas en relación con la América Latina. En realidad, todos nosotros vislumbrábamos desde nuestra lucha en la Sierra Maestra, en los años 58, la posibilidad de influir en mejoras dentro del gran problema social de nuestra América. Pues creíamos que la revolución cubana contribuiría desde el poder. Por supuesto, no con el comunismo, que entonces nadie hablaba de comunismo allá en las montañas, sino dentro de una gama de democracia reformista. Se creía que la revolución cubana tendría repercusiones en América Latina. Y quizás esto hizo que Fidel entusiasmara al Che en una campaña por la América Latina, pero ya con las miras de trasladar al escenario latinoamericano los esquemas rígidos de Moscú. En aquel momento yo la impresión que tuve de Ernesto Che Guevara fue muy favorable. Realmente me simpatizó en primera, era un extranjero que combatía
fuera de su país, ¿no? Y ya pues eso es digno de admiración, ¿no? Él había nacido en Argentina y estaba combatiendo por la libertad de Cuba. Tenía todo mi respeto y admiración. Además, él era un individuo en el trato muy sencillo. Esa era una cosa muy característica en él. El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa, había dicho el Che, cuando fue ministro de Industria. Siempre fue también el gran impulsor del trabajo voluntario. Aquí dio ejemplo en el puerto de La Habana, estibando. También cortó caña y trabajó en las fábricas. Con ello, el Che propagaba entre los cubanos la idea de que para transformar las relaciones económicas era necesario transformar en masa a los hombres. El Che para nosotros tiene un gran valor histórico para todos los trabajadores, porque en todas las tareas de impulso de nuestra revolución participábamos con él en la caña, en los movimientos anticiclónicos, en todo lo que se movía en nuestro país, en el desarrollo industrial. Pues cada vez que se pedía la incorporación de los obreros iban y aportaban su trabajo voluntario satisfechos, porque nuestro guía, nuestro líder, era el primero que se incorporaba a esas tareas. El Che estaba ubicada la Comandancia General de la Columna 4 de Che en la zona de la Mesa, Sierra Maestra. La figura del lector es fundamental y antigua en las fábricas de puros habanos. El Che tuvo en sus manos la industria de Cuba porque para el desarrollo Fidel necesitaba un revolucionario. Para dirigir el Banco Nacional necesitaba también un banquero, pero allí puso también al Che, porque no pudo encontrar un banquero que fuera revolucionario. Ernesto Guevara tuvo que prepararse a fondo desde el principio, estudiando matemáticas y economía al tiempo que ejercía de ministro. Y realmente Che, aunque no nació propiamente en nuestro país, todos los cubanos y todos los latinoamericanos sabemos que pertenece tanto a Cuba como al continente latinoamericano. Porque todo esto empieza porque él me dice un día que quería que yo le diera clase de cuaternios. Que tiene que ver los cuaternios con lo tuyo, o sea, eso es física. Dice, bueno, matemática. ¿Y cómo estás tú en matemática superior? Dice, no, yo nunca he dado eso. Entonces empezamos, como le digo, con las matemáticas elementales y después pasamos a álgebra superior, geometría analítica, geometría superior, cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales. Y él dábamos clases 2 veces a la semana, a las 8 de la mañana, que muchas veces él terminaba su jornada de la noche con esa clase y se iba a descansar. Él, en el Banco Nacional, por ejemplo, que fue presidente del banco, y yo estuve trabajando con él en el banco, me llevó allá, me llamó un día para que yo fuera a trabajar con él allá. Y en el Ministerio de Industria, yo diría que siguió siendo un guerrillero, porque su prédica constante sobre los problemas del estímulo moral y material, sobre el problema del aprovechamiento de la jornada laboral, sobre el problema de la productividad, etcétera, sobre una serie de aspectos económicos del país, él constantemente estuvo en lucha con mucha gente que no entendía aquello, ¿no? Así que yo creo que siguió siendo un guerrillero, no dejó de serlo. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Bien, como ustedes ven, en esta casa vivió el Che en un corto periodo de tiempo, en los primeros meses del año 1959, donde por problemas de enfermedad... Seremos como el Che es el lema de los pioneros en Cuba. Y los pioneros son todos los niños cubanos. Una organización que les inicia en los deportes, el campamento, la vida al aire libre, las artes y también, o sobre todo, en la ideología. Todas estas fotos son tomadas durante su estancia aquí en Cuba. Aquí en las guerrillas, en las industrias. Recuerden que él fue el promotor, que aquí lo tenemos en esta foto, el promotor del trabajo voluntario.
El Che se identifica en Cuba hoy con los pioneros, es su ejemplo. En estos días del 20 aniversario, en todos los campamentos, en todas las escuelas, el ocio y el trabajo tiene como tema al guerrillero heroico, que es como en Cuba se nombra a Ernesto Guevara, el Che. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y... Te puedo decir que empiezo por el primer recuerdo, ¿no?, que tengo consciente, que fue mi llegada a Cuba en el año 59, en enero del 59. O sea, es que yo me encontré con un montón de hombres barbudos vestidos de verde olivo y yo tenía terror en el aeropuerto. Yo no quería que nadie me cargara. No quería saber. Pues iba a cumplir 3 años. Te faltaba un mes para cumplir 3 años. Y recuerdo que mi madre me decía, pero es tu padre, es tu papá. Yo no quiero saber nada de eso, no, esas barbas y esas cosas, no. Con militares, no. Te diré, me enseñaba mucho de valores humanos, ¿no? Él era una persona que estaba totalmente en contra de la mentira, ¿no? Por ejemplo, él decía, uno no se puede cometer 10.000 errores, ¿no? Pero debe saber reconocerlo y debe enfrentar eso que ha hecho o que ha dejado de hacer con integridad, pues, ¿no? Él a su manera se despidió, pero no lo hizo directamente, no dijo que se iba, no dijo a dónde, ¿no? Pero sí, se despidió en un momento determinado que no recuerdo exactamente cuál haya sido. Y más bien era una despedida para él, ¿no? O sea, él se estaba despidiendo de nosotros, pero no, sin hacernos sentir que se despedía. Bueno, me enteré porque Fidel llamó a la casa, se lo comunicó a mi madre me lo dijo a mí, y de esa forma me enteré. Después ese mismo día, o al día siguiente, no recuerdo exactamente, se hizo una comparecencia por televisión de Fidel, donde anunció la muerte y se hizo la velada solemne después, ¿no? Yo me siento acompañada, sobre todo aquí en Cuba, francamente, ¿no? O sea, aquí se le quiere tanto que es como si no se hubiera ido, como si estuviera aquí presente todos los días, incluso lo escuchas, ¿no? En el trabajo, oyes hablar de, no sé, un problema, cualquiera que sea, y la gente dice, ¿y si el Che estuviera aquí? De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la